mientras llegan las demás personas que vienen. Señor, te damos gracias por tu amor, te adoramos y te bendecimos porque eres Dios bueno, Dios maravilloso, Dios grande, Dios bondadoso, lleno de todo favor y de toda gracia sobre nuestras vidas. Queremos venir en esta hora y darte las gracias y reconocerte porque podemos aceptar y entender que tú has sido bueno para nosotros. Gracias por la semana que nos has dado. Gracias porque podemos estar aquí, buscarte de todo nuestro corazón y exaltarte, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Te queremos reconocer en esta hora, Señor. Te queremos bendecir con todo lo que somos. Gracias, Señor, te damos. Pedimos que abras nuestro entendimiento también en este momento y que al meditar, al ir a tu palabra, podamos recibir de ella, Señor, lo que tu palabra siempre tiene que darnos y tiene que enseñarnos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y en ese mismo nombre que queremos exaltar y adorar. Amén. Ahora subirle al Salmo 51, por favor. Si es que trae, vaya al Salmo 51. Acompáñenme ahí. Salmo 51. Lo leo en la Biblia de las Américas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces te ofrecerán novillos sobre tu altar. Pues tenemos aquí el Salmo 51. La semana pasada estudiamos o meditamos el Salmo, capítulo ¿qué? ¿No se acuerdan? 38, que básicamente era el salmo que nos habla de David ha pecado, David ha cometido adulterio, ha intrigado, ha asesinado, y cuando él está en este estado de no confesar su pecado, lo que con el salmista comienza a suceder o a experimentar es que básicamente enferma y su cuerpo está en tal condenación que está enfermo, de tal forma que se siente morir y dice: no tengo fuerzas ni para estar de pie. Esa fue la consecuencia física del pecado sobre la vida de David. Pero el Salmo 51 nos muestra la consecuencia espiritual del pecado sobre la vida de David. Entonces vamos a dividirnos ahí en pequeños grupos de 2 o 3 personas y vamos a contestar el cuestionario. Esto es para que usted pueda
indagar o estudiar un poquito en lo que el Salmo dice y después vamos a tener la exposición del Salmo ahí para poder comprender un poquito más lo que estamos leyendo. Vamos a tomarnos 10-15 minutos para hacer el cuestionario y después tenemos la sesión para explicar el Salmo. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué pedía Dios, qué pedía David a Dios en este Salmo? ¿Y en qué basaba esa petición? A ver, quien quiera opinar, levante la mano y puede hacerlo. Pedía piedad, que lo limpiaran también, y se basaba en la misericordia de Dios. ¿Ok? ¿Alguien que quiera agregar algo? Básicamente es eso. Piedad, conforme a su misericordia, que borrara sus rebeliones, pureza de su maldad y de su pecado, ¿verdad? Ese es básicamente el general de lo que el salmista está buscando en este capítulo, en este salmo. Y creo que deberíamos ponernos a pensar cuando él está haciendo esto en la necesidad que nosotros tenemos también de buscar eso mismo que David buscaba. A lo mejor no en el grado en el que David fue confrontado, pero sí quiero que mientras vamos caminando en esta noche pensemos en qué grado nosotros deberíamos buscar pureza, deberíamos buscar la piedad de Dios en este sentido. Número 2, ¿qué admitió David en su confesión? ¿Qué admite? Su pecado, A ver, Rafael, por favor. sus rebeliones, su pecado y su naturaleza pecaminosa. Ok, rebelión, pecado, naturaleza pecaminosa. A ver, Rafael. Que pecó contra Dios. Que había pecado contra Dios. Ok. Su pecado había tenido como prioridad Dios, ¿no? Sí. Que Dios ama la verdad en lo íntimo. Ok. ¿Alguien que quiera agregar algo más o quitar algo más ahí? A ver, Gabriel. Reconoció que desde el momento en que nació con una naturaleza pecaminosa. Así que desde que lo criaron, desde que lo consiguieron, entendió que ya tenía algo natural. Ok. Bueno, lo tercero, ¿qué cosas pidió David como pasos para restaurar su relación rota por el pecado con Dios? ¿Qué es lo que le está pidiendo para que eso sea restaurado? Mónica. Ser purificado, tener un corazón limpio y tener el gozo de Dios. Ok. Un espíritu recto. Ok. Un espíritu noble. ¿Algo más, ven ahí? Que crearían sus huesos porque estaban abatidos. Pide gozo, pide alegría. Es una restauración de las emociones. Es una restauración en las emociones, si se dan cuenta, ¿no? Veíamos la semana pasada del Salmo 38, cómo es que en medio de no confesar el pecado, se había enfermado su cuerpo, pero también reconocía esta tristeza en su alma, en sus emociones. Entonces pide una restauración, si lo tendríamos que decir así, de forma integral, ¿no? Está hablando básicamente de todo: purifícame, lávame, créeme un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu noble que me sustente. Hay muchas cosas que está pidiendo aquí, pero básicamente pudiéramos pensar en que era una restauración, una restitución integral la que David está pidiendo en este salmo. Ahora vean el verso 13 y 16. Una vez que David confiesa su pecado, se arrepiente, ¿qué promete? ¿Qué promete él al Señor en respuesta a ese perdón? Alabarlo sobre todo su justicia. ¿Cómo? Alabarlo. ¿Alabarlo? Él le enseñaría el camino de Dios a los transgresores.
pecadores se convertirían. ¿Ok? Una lengua justa. Ok. Dar testimonio de la obra de Dios en su vida. ¿Ok? Pudiéramos resumirlo en alabar, enseñar, y básicamente la enseñanza aquí, él era el maestro, básicamente, y él había cursado la materia y la había reprobado, y por eso podía, con su propio testimonio, con su propia vida, podía abundar en este tema de cómo una persona puede ser presa del pecado y puede tener esta derrota tanto moral, física como espiritual, como fue el caso de David. Ahora vean el verso 16 y 17. ¿Cuál fue el único sacrificio significativo que podía ofrecerle a Dios? Jesús. Un corazón contrito y humillado. En medio de un sistema de adoración que estaba basado en animalitos, que estaba basado en rituales, que estaba basado en llevar cosas al templo, David dice algo fuera de su tiempo, ¿no? Fuera del sistema de adoración de aquellos días. Dice, no quieres holocaustos. Lo que realmente tú estás buscando es un corazón contrito y humillado delante de ti. Entonces David se compromete a tener ese corazón contrito y humillado delante de Dios. Al final, ¿cuál fue su oración al final? ¿Qué fue lo que pide al final? ¿Qué es lo que dice de Dios al final? ¿Alguien llegó hasta allá o no llegaron hasta allá? ¿Hacer su voluntad? ¿Sí o no? Los muros de Jerusalén. Perdón, a ver, no, ya termina. Para protección del pueblo. ¿Ok? Y una cobertura espiritual. ¿Ok? Edificar su vida. Y vean cómo vuelve a hablar de la benevolencia de Dios, ¿no? Vuelve a hablar de que todo esto es necesario, los muros tienen que ser reedificados, todo esto tiene que guardarse, pero todo lo basa nuevamente en la benevolencia de Dios, en la misericordia de Dios operando. Ahora quiero que conectemos los dos salmos que hemos considerado estas 2 semanas. La semana pasada veíamos el Salmo 38, donde vemos todo el peso del pecado en la vida de David sin confesarlo. Pasan semanas, meses, no podemos tener la exactitud, pero se escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51 vemos la necesidad imperante que David tuvo de arrepentirse y confesar su pecado delante de Dios y delante de su pueblo. A lo largo del famosísimo Salmo 51, el salmo penitencial más famoso, es decir, el salmo que cuando alguien se siente que tiene que confesar algo para delante de Dios, le sirve como guía, le sirve como directriz, le sirve como un estándar a seguir en la vida de David. Por eso es el salmo penitencial más famoso. Pero vean, en el corazón del salmo, el salmo es una oración personal, un clamor personal, un lamento personal de alguien que le ha fallado a Dios y de alguien que se ve confrontado con esa falta, con esa falla delante de Dios, y por eso busca ser restaurado, por eso busca arrepentirse realmente de todo su corazón delante de Dios. Ahora ponte a pensar, pongámonos a pensar en un momento en esto. ¿Le hemos fallado a Dios? ¿Le hemos fallado seguido a Dios? ¿El Salmo sigue aplicando para nosotros entonces? Tendríamos que estar delante de Dios pidiendo perdón, tendríamos que venir delante de Dios humillándonos. Quizás vuelvo a decirlo, no por lo que David estuvo ahí, pero yo creo que David nunca imaginó que actos momentáneos de placer lo llevaran a pagar tan alto precio en su vida espiritual, en su vida moral. Y es que esta es la naturaleza del pecado. El pecado se nos presenta de tal forma, de tal manera que cuando está frente a nosotros, nosotros no vemos la dimensión de peso, la dimensión del precio que vamos a tener que pagar para poder restaurar una relación dañada con Dios. Entonces, mientras que el Salmo 38 nos ofrece el desgaste físico que hubo en David,
El Salmo 51 nos considera el costo espiritual que David tuvo que enfrentar delante de Dios. Y el Salmo en sí consiste y tiene mucha ética bíblica, es decir, cómo debería comportarse un cristiano para no estar allí. El Salmo nos habla mucho de esto. Y ustedes tienen mi bosquejo ahí, básicamente del verso 1 al 2, David hace una invocación, es decir, se acerca a Dios pidiendo algo. Del verso 3 al 6, David está confesando sus pecados. Del verso 7 al 12, está pidiendo limpieza y renovación. Luego del verso 13 al 17, David tiene un compromiso renovado y comienza a tener acción de gracias a Dios. Y al final habla de una restauración nacional, llegando a la nación por causa de que él pide perdón. Déjenme les doy 3 frases. La primera es de San Agustín. San Agustín dijo que cuando el hombre descubre su pecado, Dios lo cubre. Cuando el hombre tapa su pecado, Dios lo destapa. Cuando el hombre confiesa su pecado, Dios lo perdona. Años más tarde, D.L. Moody dijo: hay 2 maneras de cubrir nuestros pecados, la manera del hombre y la manera de Dios. Si tratas de esconderlos, se volverán a mostrar algún día. Pero si dejas que el Señor los cubra, ni el diablo ni el hombre podrá volver a encontrarlos otra vez. Y el comentarista Warren Wiersbe dice: nada cierra la boca del cristiano como el pecado sin confesar. Todos alguna vez, sin que tengamos que dar detalle de nuestros pecados, pero todos alguna ocasión en la vida hemos callado, hemos guardado pecados sin confesar. Y con el paso de los días, semanas, meses u años, nos damos cuenta el poder que el pecado tiene sobre nuestra boca, sobre nuestra condición espiritual, sobre nuestra condición moral. La Biblia es un libro que no oculta las faltas y los pecados de sus líderes. No sé si te has dado cuenta, pero la historia de cualquier nación y quienes escriben la historia de cualquier nación llegan a tergiversar la verdad con la idea de tener hombres íntegros y honestos que sean un ejemplo para esa nación. Si nosotros supiéramos la verdadera historia de muchos héroes de esta nación, tal y como realmente fue y no tal y como nos la contaron, nos sorprenderíamos. Pero vean lo maravilloso de la Biblia. A pesar de que David era aquel rey del cual la Biblia dice que era un hombre conforme ¿qué? Al corazón de Dios, Dios no encubre su pecado, Dios no tapa su pecado. Dios nos destapa el pecado de David. Y cuando tú lees la historia que relata el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12, pareciera ser que estás viendo cualquier telenovela de nuestros días. La intriga de alguien que se enamora de la esposa de otro, intriga para mandarlo a la batalla, lo mata, después la trae al palacio. Y tú pudieras decir: pues era el rey, podía hacer lo que él quería. Y de hecho, entre las naciones, entre los pueblos, entre los reinos alrededor de la vida de David, ese era el común denominador. Los reyes hacían lo que querían y nadie les decía nada porque eran reyes. Pero Dios nos descubre una historia maravillosa aquí en el libro de segundo de Samuel, capítulo 11 y 12. Nos descubre la historia maravillosa de un rey que como rey pecó y que al ocultar su pecado un buen día, el profeta Natán viene y le confronta con ese pecado que había ocultado y nos lo muestra tal y como era. Lo que quiero decirte es, la Biblia nos muestra a la gente tal y como es. Alguien pudiera decir: es que la vida de David era tan perfecta, ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que contarnos esto? ¿Por qué Dios no omitió esa parte y no tuviéramos el capítulo 11 y el capítulo 12 del segundo libro de Samuel? Pues si no tuviéramos el capítulo
capítulo 11 y el 12 del segundo libro de Samuel, seguramente no tendríamos Salmo 38, seguramente no tendríamos Salmo 51 y seguramente no tendríamos Salmo 32. Estos tres salmos que rodean el pecado de David con Betsabé. Entonces, ¿por qué Dios nos lo revela? Sencillo, porque Dios en la Biblia nos muestra la parte fuerte, pero la parte débil de los hombres. Y esto es para que nosotros podamos entender clara, llanamente y sencillamente que somos humanos. Y David, a pesar de ser rey, era humano, tenía victorias como tenía derrotas. Y aquí la Biblia nos presenta a un rey que actuó como cualquier pecador. Entonces, quizás tú y yo no somos reyes, quizás tú y yo tenemos o no tenemos un título, nos va bien o nos va mal en la vida, tenemos lo que queremos o no tenemos lo que queremos, pero no importa la vestidura, no importa la posición, no importa la influencia que puedas tener sobre otra gente, hay algo que nos distingue. Aparte de ser cristianos y aparte de ser hijos de Dios, hay algo que nos distingue. Se llama naturaleza pecaminosa. Es esta naturaleza la que nos invita a pecar, es esta naturaleza la que nos invita a desear el pecado. Y miren, lo interesante es, David oculta su pecado durante todo un año. Esconde su pecado y cree quizás que por ser el rey no pasaría nada. Y es cuando comenzamos a ver en la vida de David, en la vida del rey, la diferencia que hay entre admitir un pecado y confesar un pecado. ¿Sabes que mucha gente admite sus pecados, pero nos es muy difícil confesar el pecado? Hay mucha gente que peca y que admite que está pecando, sabe que está mal, pero lo sigue haciendo, sigue acariciando el pecado. Entonces, una cosa es admitir el pecado, otra cosa es confesar el pecado. Nunca una confesión de pecado, nunca cuando nosotros confesamos el pecado va a ser sencillo, va a ser fácil, ¿no? Aquí vemos un salmo donde básicamente vemos al rey, al salmista, al pastorcito, como lo quieras ver, lo vemos desgarrando su vida, desgarrando su corazón al entender que es un vil pecador a pesar de ser el rey. Es así como el Salmo 51 llegó a ser usado en el templo años más tarde en la historia de la iglesia primitiva y en nuestros días. Llega a ser usado como una guía, como una invitación para que la gente confiese sus pecados. Ahora piensen en esto. Está David ahí en su palacio diciéndole todo esto a Dios. Tiene como testigo a Natán, tiene como testigo a toda la corte, a todos sus hombres de guerra, a toda la gente que podía estar ahí. Creo que nunca David pensó en el gran legado que nos estaba dejando a ti y a mí como vil pecadores al estar diciéndole todo esto a Dios. El gran ejemplo, el gran legado que él estaba dando no solo a su reino, no solo a su pueblo. Esto era inaudito, era no visto. Ahora usted recordará, su antecesor, el rey Saúl, también pecó, ¿se acuerdan? También desobedeció a Dios. Pero él no se humilló para pedir perdón al Señor. Es por esta razón que cada vez que leo el Salmo, me hago esta pregunta: ¿cuál será mi respuesta al pecado? ¿Cómo responderé la próxima vez que me encuentre fallándole a Dios en alguna área de mi vida? ¿Lo ocultaré o lo confesaré? Ahora, con esa idea quiero que revisemos básicamente algunos versos, porque el Salmo nos permite apreciar que lo que está oculto, lo que tú ocultas, lo que yo oculto, no puede ser tratado por Dios. Es decir, Dios opera en nuestras vidas a través de que nosotros confesemos. Ahora vean esto: cuando tú pecas, cuando yo peco, Dios lo sabe. Eso está obvio, ¿verdad? Eso es claro, Él nos ve.
Él nos discierne, Él escanea nuestras vidas, Él sabe todo de nosotros. Pero a Él le encanta que como hijos nos acerquemos y podamos presentar nuestras vidas tal y como son. Tal y como son. A Dios no hay que tratar de impresionarlo como lo hacemos con la gente. No sé si les pasa, pero a veces tratamos de guardar nuestra reputación, salvaguardar nuestra persona, salvaguardar a los hijos, salvaguardar a la esposa o al esposo, para hacer caso, que no se vea mal. Con Dios es todo lo contrario. Dios realmente anhela que cuando vamos a su presencia vayamos con toda sinceridad, que no le engañemos, que nos mostremos tal como somos, porque esa es la forma en la que Él va a operar. Confesamos y entonces Él nos restaura. ¿Se acuerdan del proverbio? El que encubre su pecado no va a prosperar. Entonces, conviene que nosotros nos acerquemos a Dios con toda confianza, sí, como hijos, sí, buscándole como Padre Celestial, pero conviene que nos mostremos tal y como verdaderamente somos. Esta es una de las cosas que más ha sacado del carril a gente en la vida cristiana. ¿Sí? El no tratar, el no confesar sus pecados en la forma que Dios espera, en el momento que Dios espera. Recuerdo cuando alguien me dijo esta frase, fue como una marca en mi vida: el poder del pecado está en el detalle. Y es cierto, cuando nosotros confesamos pecados, normalmente quisiéramos decirle al Señor por encimita de lo que se trató, pero si no damos los detalles, si no hablamos realmente, si no confrontamos realmente qué fue lo que pasó, el pecado tiene ese poder de volver a envolvernos, de volver a sacarnos de la jugada realmente. Entonces, si tú lees el Salmo 51, te vas a dar cuenta por qué es que lo han llamado el Evangelio en embrión. Escriban eso ahí. El Salmo 51 nos muestra al Evangelio en embrión. ¿Por qué es el Evangelio en embrión? Porque básicamente cuando un pecador se encuentra con Cristo, eso es lo que un pecador hace: confiesa sus pecados, entonces Dios viene y lo purifica, lo lava, lo restaura, lo perdona, lo santifica. ¿Se dan cuenta? Y luego el nuevo hijo de Dios, el nuevo discípulo, el nuevo creyente, como quieran llamarlo, se compromete con el Señor, primeramente a seguirlo, primeramente a ser fiel a Él, pero debería comprometerse a testificar a otros lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, por eso es que podemos llamar al Salmo 51 como el Evangelio en embrión. Vean el verso 1 y 2 conmigo. Aquí David está invocando a Dios y destaca la misericordia de Dios en dos palabras. Para David en esos versos, Dios es piadoso, o exalta su piedad, y también destaca su misericordia. Piedad y misericordia. Piedad ahí es el favor y la gracia de Dios. Eso es lo que piedad significa: favor y gracia de Dios. Y la misericordia en este pasaje significa el amor y la misericordia de Dios con respecto a su pueblo. Ahora piénsalo por un momento. Cuando nos acercamos a Dios, ¿necesitamos aún su piedad? ¿Necesitas aún su favor y su gracia sobre tu vida? Todos aquí necesitamos su favor y su gracia. ¿Cuándo necesitaremos su favor y su gracia? Todos los días. Y a lo mejor si te está yendo mal, vas a tener que acudir varias veces a la presencia de Dios y decir: Señor, dame por favor tu piedad y tu misericordia. Necesito tu favor y tu gracia. Entonces David conocía de este favor, de esta gracia, de esta misericordia que emanaba del trono de Dios, y por eso acude con confianza al trono de Dios. No anda a tientas, sabe lo que hay que pedir, sabe lo que hay que buscar en Dios. Pero David define el pecado en estos versos con dos palabras: transgresión y maldad.
Usa estas palabras para describir al pecado. Y aquí es donde vamos entendiendo la confesión de David. Normalmente cuando nosotros vamos a Dios, y voy a hablar de mí, no de ustedes. Normalmente cuando yo voy a Dios a confesar algo, suelo ser muy blandito conmigo mismo. No sé si a alguien le pasa aquí, se parece a mí, pero suelo ser muy blandito. Señor, cometí un pequeño error. Señor, me resbalé porque había mucho jabón. Señor, es que se me cruzó. Señor, es que yo andaba por ahí, yo digo, andaba buscando. Solemos ser muy blandos, pero cuando nos toca la otra parte de ver a alguien que falló, solemos ser jueces muy duros. ¿Sí o no? ¿Se identifican allí conmigo? Bueno, pues David aquí está confesando su pecado, está yendo a la piedad, acudiendo a la piedad y a la misericordia de Dios. Y cuando él describe su pecado, usa estas dos palabras, transgresión y maldad. La palabra transgresión nos muestra aquí actos de rebeldía que no consideran a Dios. Transgredir es cualquier acto de rebeldía de tu parte o de la tuya, de mi parte o de la tuya, en donde abiertamente, si Dios dice 1, tú estás diciendo 4. Es decir, Dios había puesto la frontera, Dios había puesto la línea. Transgredir es hacer eso, es ir más allá de lo que Dios nos permite hacer. Maldad es un corazón perverso y torcido. Entonces vean esto, David está diciendo, soy un transgresor, es decir, fui más allá de lo que Dios me permitía ir. Pero dice, soy malo. Y malo aquí identifica un corazón perverso o torcido. Parémonos ahí un momentito. ¿Se acuerdan cuando el libro de Samuel nos relata de cómo fue el pecado de David con Betsabé? ¿Se acuerdan ahí un poquito de la historia? ¿Cómo es que fue ese pecado? Comienza la Biblia diciendo, en el tiempo que todos los reyes salían a pelear para ver quién era más fuerte, David, ¿qué hizo? Mandó a su ejército y él se quedó bien a gusto ahí en su palacio, descansando. ¿Sí? Primer error. No tenía por qué quedarse ahí, tenía que estar al frente de la batalla, para eso era el rey. Tenía que ir a medir sus fuerzas. Entonces por ahí comienza primero con esta situación de darse un pequeño permiso. Está ahí muy cómodo dándose un pequeño permiso, y el segundo permiso que se da es mirar a donde no tenía que mirar. Bueno, hay algunos que consideran y que andaba haciendo Betsabé ahí. Pues quién sabe qué andaría haciendo. ¿Sí? Se estaba bañando, era limpia. ¿Sí? Pero entonces David la mira, y el problema con que la mira o no la mira es que el pecado fue desear. Ahora vuelvo a recordar lo mismo. Si usted le lee la historia, si usted considera qué es lo que está pasando, se va a dar cuenta que pues necesitado de mujer no estaba el hombre. Sin embargo, decide transgredir las leyes de Dios y tiene un corazón perverso, un corazón malo, inclinado hacia el mal. Y esto comienza a demarcar la derrota de David. Ahora, vuelvo a decir lo mismo, podemos ser jueces muy duros, pero hay que entender, todos batallamos con el pecado. El pecado básicamente nos inclina desde la cuna a ir en contra de Dios. Desde la cuna. Es increíble cuando tú a un niño pequeño le dices, no metas tus deditos ahí, por los contactos. Eso es al revés, es como si al niño le hubieras dicho, mete tus deditos ahí. ¿Se acuerda usted cuando tenía hijos? Allá los niños le crecieron, ¿no? Lo mismo que pasa ahora, no vayas ahí. No, ahí va a ir porque le estás diciendo que no vaya. Y eso tiene sabor para él. Bueno, entonces David está en este punto. Pero entonces David utiliza unas palabras para invocar el nombre de Dios increíbles. Le dice, borra.
lávame, límpiame. Esto era la petición de David. Quería que Dios borrara, y ahí la palabra borrar significa una deuda acumulada. David entendía que la deuda estaba acumulada. ¿Cómo no? Si se había tardado un año. ¿Cómo no? Si se había tardado un año. La deuda se le había acumulado. Los intereses ya estaban por los cielos. Lo segundo que él dice, lávame. Y cuando usa la palabra lavar aquí, es una palabra que tiene que ver con fricción. Es como cuando estás ahí en el lavadero, bueno, estás ejerciendo fricción. Eso es lo que David le está diciendo al Señor. Lávame, pásame por fricción si es necesaria. Y luego le dice, límpiame, enjuágame. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? David no estaba pidiendo algo fácil o sencillo a Dios, no que Dios lo pudiera hacer. No era fácil y sencillo para él. Porque créanme, Dios es especialista en borrar nuestras deudas acumuladas. Dios es especialista en lavar por fricción. Dios es especialista en limpiarnos o enjuagarnos. Dios lo sabe hacer y lo hace perfectamente. El problema no es Dios. El problema seguimos siendo nosotros. Porque este proceso al cual David está pidiendo que Dios intervenga, duele. Cualquiera que sea la falta que hayamos cometido delante de Dios, este proceso duele. Y entonces David comienza a partir del verso 3 a confesar sus pecados. Miren, observen ahí en el verso 3 y 4 más o menos la repetición de las palabras mi y mis. Obsérvenlo. ¿Lo ven ahí? Jaime, ¿lo puedes leer el verso 3 y 4? Yo creo. ¿3 y 4? Ajá. Ok. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tus palabras. Y he tenido por puro en tu juicio. En estos versos usted va a encontrar repetida la expresión mi o mis 7 veces. Esto nos muestra que cuando David comienza a confesar sus pecados, entiende que es su responsabilidad. Haber pecado en esta situación específica fue la responsabilidad personal de David, no la genética. Es bien fácil echarle la culpa a la genética, ¿no? Ya te enojaste, ya te salió los Ramos, los Pérez, los González, los Rodríguez. ¿Sí? Es que ya se me salió los González. Pasa a tu abuelito ahí, a tu tatarabuelito. Déjalo dormir, ¿no? Le echamos la culpa a todo el árbol genealógico. Y no entendemos y no aceptamos que el pecado en primer grado es mi responsabilidad, son mis actos de desobediencia. Entonces David comienza no echándole la culpa a Isaí, no echándole la culpa a Obed, no echándole la culpa a Booz. Comienza David diciendo mis pecados, mis rebeliones, contra ti he pecado. Asume esa responsabilidad personal. Hermanos, ese es el primer paso al verdadero arrepentimiento. Mientras un creyente no acepta su falta, que fue su pecado, que fue su falta, ahí puede pasar. David pasó un año. Ahí se puede quedar un creyente 20, 30, 40 años. Y siempre la tendencia es, siempre vas a estar buscando el culpable, ¿no? Fue aquel, fue allá, y vas a estar ahí resbalando. Y vas a hacer famoso aquel proverbio que no está en la Biblia, pero está en nuestro diccionario terrenal aquí en México, ¿no? Tanto peca el que le mete la pata. Y usamos esos proverbios que están ahí para acomodarnos y simple y llanamente para no aceptar pequeño. ¿O soy el único que le ha echado la culpa a la vaca? Todos. Ahora, vean lo contrario. Vean la realidad bíblica. No hay manera de experimentar la maravillosa gracia de Dios perdonándonos. No hay manera de aplicar esa gracia de Dios hacia nuestras vidas si no entendemos la seriedad
del pecado. Si no vemos la gravedad, la seriedad del pecado, no podrás experimentar la gracia de Dios en esa área particular de tu vida. Y David nos lleva a una declaración que es primordial para este tipo de situaciones. Cuando el hombre peca, debe entender que primeramente, aunque se dañe a él, como el caso de David, había daño físico, había daño espiritual, aunque había adulterado con Betsabé, había asesinado a Urías el Eteo, había involucrado a otra gente, aunque él había hecho todo esto, su pecado en primer grado era un pecado ¿contra quién? Contra Dios. El pecado te puede dañar a ti, el pecado me puede dañar a mí. El pecado puede dañar a terceras personas, pero vean lo que David está declarando a ti: contra ti, oh Jehová, he pecado. Todo pecado, hermano, todo pecado, no importa lo grande o lo chico, el color que tenga, el grado que tenga. No existe eso, pues nosotros lo ponemos así para suavizarlo. Pero todo pecado en primer grado es una ofensa contra Dios. David aquí se olvida de Betsabé, de Urías, o incluso de toda la nación a la que le había fallado como mandatario, como líder, y reconoce que ha pecado contra Dios y su santidad. Por eso urge una renovación delante de Dios. Miren, pasen a Romanos 3:4. Vean cómo Pablo en el Nuevo Testamento tiene una idea clara de esto. Romanos capítulo 3, versículo 4. Alguien que lo lea, por favor. De ninguna manera, Dios siempre verá, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y tu corazón de tu justicia. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. David, aquí en el Salmo 51, se presenta ante un Dios que es veraz, que no miente, que habla verdad siempre, que una de las cosas que lo distingue en su carácter, en sus atributos, es él es verdadero. Y tendríamos que atender y entender en nuestras vidas ese distintivo de Dios, que Él es veraz. Por eso digo, aun cuando nosotros nos acercamos y no llegamos con una claridad de entendimiento para decirle realmente a Dios lo que está pasando, cómo, lo que está sucediendo, Dios ya lo sabe. Pero vuelvo a decirlo, Dios busca nuestra veracidad. Del verso 7 al 12 encontramos básicamente cómo es que David experimenta limpieza y renovación en su vida. En estos versos vemos cómo David pide un cambio verdadero, una comunión que no se vea afectada por el pecado. Ahora, ¿por qué es que David pedía una comunión a Dios que no se viera afectada por el pecado? Porque él ya había tenido una comunión en esa dimensión, una comunión que no se veía afectada por el pecado. Pero cuando faltó a Dios, cuando pecó a Dios, conoció el otro lado de la condenación. El pecado no confesado tiene el poder, tiene el potencial de callar tu boca delante de Dios, y no solamente delante de Dios, delante de los hombres. Quiero que veamos ahí, por favor, Jesús, primera de Juan 1:9, Isaías 1:18, el papá Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Alguien que quiera leer? Jesús, Isaías, Jeremías 24:7 y David, por favor. Primera de Samuel 16, y ahorita te digo dos versos que vas a leer ahí. Pues David está buscando esa limpieza y esa renovación. Vean lo que Juan dice en la carta, primera de Juan
1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vean cómo Juan afirma la idea clara que Dios tiene para perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Pero ¿qué es necesario para que Él perdone nuestros pecados? ¿Cuál es aquí el requisito? Confesarlos. Abogado tenemos, dice unos versos atrás, para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Pero hace necesaria la confesión. Lo que quiero que puedas entender es que el Salmo 51 no es sino una muestra de todo el contenido bíblico, la necesidad de confesar, de poder decir lo que realmente faltamos, lo que realmente fallamos. Y el Señor, a lo largo de toda la historia de la Biblia, de los capítulos, de los libros, de los diferentes momentos por los que el pueblo de Israel o la iglesia enfrentaron, el Señor no cayó a esta verdad. El Señor la mostró una y otra vez, de una u otra forma. El Señor mostró la necesidad de confesar nuestras faltas, nuestros pecados delante de Dios. Por eso en el verso 7 David usa esta idea y menciona al hisopo. El hisopo había sido usado en 3 formas diferentes hasta ese día en el Antiguo Testamento. Había sido usado en la Pascua para aplicar la sangre del cordero, una señal, una muestra de lo que muchos años después Jesucristo haría por nosotros en el Calvario. ¿Sí? Lo segundo para lo que el hisopo fue usado era para la limpieza de un leproso. Cuando el leproso regresaba de su tiempo aislado, era lavado con hisopo. Lo tercero para lo que se usaba era para purificar a aquel que había tocado un muerto. ¿Se acuerdan cuando alguien tocaba un muerto? Era inmundo. Entonces usaban el hisopo para purificarlo de esa situación de haber tocado a un muerto. Entonces dice David, ¿entiende David todo esto? No nomás usó el hisopo porque quiso usar el hisopo. Le dice al Señor, Señor, con hisopo lávame. Nuevamente vuelve a pedir que lo lave. Ya le había dicho en el verso 1 o 2 por ahí que lo lavara. Y es que, hermanos, siendo sinceros, ese es el tema central de toda la Biblia y del Evangelio, claro está. Miren lo que Isaías 1:18 nos dice. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vean cómo es Él el que está iniciando aquí el decir, vengan, estemos a cuentas. Y hay un compromiso firme de parte de Dios para limpiarnos, para lavarnos, para borrar nuestro pecado, para tomar nuestros pecados y echarnos al fondo de la mar. Hay un compromiso claro, pero este compromiso requiere que nosotros nos acerquemos a Él con toda confianza y podamos mostrar nuestras vidas y nuestro pecado tal y como se hace necesario. En el verso 8 dice algo increíble: hazme oír. O otras versiones lo traducen, me harás oír. Y esto nos habla de la seriedad del perdón de los pecados sobre nuestras vidas. Dios no está jugando a perdonar nuestros pecados. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios por un pecado, Dios no juega como que nos perdona. Dios nos perdona totalmente. Él está serio. Cuando tú y yo pedimos perdón de algo, Dios está tomando eso en serio. Entonces vean cómo la obra de restauración en la vida de David comienza con el perdón otorgado por Dios. Pero a la vez David sabe que necesita un cambio interno. Y aquí está el punto en el que muchas veces fallamos. El verdadero arrepentimiento reconoce su maldad frente a Dios y frente a otros hombres. Y luego dicen, si lo sabe Dios, no, esa es otra cosa. Pero a veces los cristianos decimos, si lo sabe Dios, con eso basta. Porque ahí no aplicamos el otro, el que dice, si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo. No, porque es nuestra integridad, porque es nuestra reputación. Entonces, aquí es donde muchos fallamos.
Ya se lo dije a Dios. Ya le pedí perdón al Señor. Sí, pero te vuelvo a decir a lo que dije hace poquito. El poder del pecado está en el detalle. Y tú pudiste haber ido a pedir perdón al Señor, pero si sigues patinando donde mismo, muy posiblemente el problema está en que con la persona a la que ofendiste, la persona a la que afectaste, no se lo has dicho. Y no le has dicho, mira, o está como el otro que llega a ti uno, ya te ofendió, tú sabes que te ofendió, y llega y te dice, te pido perdón, pero no me preguntes por qué. ¿No? Ahí está, ahí lo vas a tener patinando meses, semanas o años. No que no te preguntes por qué, sí te pregunto por qué, a ver dime, porque a lo mejor yo tengo una idea vaga de cómo me ofendiste. Ahora, no es que no quiera humillar a la gente, entiéndalo. No. Es que ese es el poder del pecado que nos arrastra y nos hace esclavos del pecado. Imagínense aquí al rey, le está diciendo, le contó Natán una parábola, ¿no? Una historia ahí de ovejitas, y que aquel que era pobre tenía una ovejita, pero había uno que tenía muchas y era poderoso, y termina la historia y le dice a David, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con él? El tal merece morir. Dice David, ese eres tú. Imagínense. Ahora aquí David pudo haber hecho varias cosas. Como era el rey, pudo haber dicho, ver a Natán y hablarle ahí a su general, su capitán del ejército y decir, este se endemonió, llévatelo, allá mételo al calabozo. Pudo haber sido más radical, cuello, llévatelo y dale cuello, ¿sí? Este se le metió un espíritu raro. Pudo haberlo hecho. ¿Cuál fue la respuesta y la reacción de David? Quizás se sintió avergonzado, quizás se sintió humillado, quizás fue una combinación de las dos, pero su respuesta fue el Salmo 51. Porque en ese momento él entendió la necesidad de limpieza, y una y otra vez la Biblia nos lleva a eso, la necesidad de limpieza en nuestras vidas. Entonces reconoce su maldad frente a Dios, pero fue una declaración, una confesión pública. O sea, sí lo reconoció ante Dios, pero había un montón de testigos ahí en la corte. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace verdaderamente eso? Pues alguien que está verdaderamente arrepentido. No solamente pedir perdón a Dios. Hay una señora que tiene un poquito viniendo, yo creo que un año, y estudia con nosotros los martes la Biblia. Y estábamos hablando ahí de algo que tenía que ver con el perdón. Y entonces ella nos platicó una historia. Dice, hace unas semanas o meses, llegó un muchacho y se le puso enfrente y le dijo, maestra, ¿se acuerda de mí? No, mi hijo, le dice, pues tengo 35 años dando clases. No, pues no me acuerdo de ti. Maestra, yo hace 10 años cometí un agravio contra usted. Ay, maestra, ya me acordé. ¿Sí? Había estado ahí en la preparatoria donde ella daba química, y entonces le recordó a su mamacita, ¿verdad? La maestra, enfrente de todo el grupo. Y entonces la maestra le dijo, ¿sabes qué? Salte del grupo. Y se bajó y lo dice la maestra, y fui a hablar con el subdirector para que me apoyara, porque tenía que correrlo. Le faltó al respeto. Pero regresó 10 años después a pedirle perdón. Digo, maestra, le quiero pedir perdón porque yo la ofendí a usted. Lo único que me dijo, y yo lo perdoné. Y a los pocos días me enteré que era cristiano. Y entonces ella dice, y ese es un verdadero cristiano. Sí hay verdaderos cristianos. Sí los hay. Pero qué pantalones para regresar 10 años después, ¿no? ¿Se da cuenta? Qué hermoso testimonio. Porque cuando tú arreglas las cuentas con Dios, vas a buscar arreglarlas con quien tengas que arreglarlas. Entonces, vean cómo David comienza a entender algo de la gracia de Dios, aún sin que la gracia de Dios fuera mostrada como nos es mostrada en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice estos dos pasajes de Ezequiel y de Jeremías.
Jeremías nos habla, son profecías, nos habla de algo que iba a suceder. Vean Ezequiel 36, del 25 al 27, aquí se lo digo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Fíjense qué maravilloso, una palabra profética. ¿Sí? Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Bueno, al parecer David, cuando hace esta petición, cuando hace esta oración, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, que tu Espíritu Santo more en mí y dame un espíritu noble. Estaba pidiendo cosas, hermanos, que todavía no eran una realidad en su época. Lo es hoy en día para nosotros. Aún años después, cuando Ezequiel y Jeremías están profetizando esto, estaban diciendo cosas que iban a pasar en el futuro. Miren Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Se van a volver a mí de todo su corazón. Eso se van a arrepentir. Y el Evangelio demanda un verdadero arrepentimiento, no nomás hay un convencimiento emocional o mental de que sería bueno creer en algo. Vean lo que le pide al Señor en el verso 11. No me eches. Vean el verso 11, alguien lea el verso 11 del 51. No quites de mí, ¿qué le pide? No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David pide eso? ¿Por qué David pide eso? Bueno, hay que recordar que David había venido al palacio a ser músico. Tenía una profesión medio rara, ¿no? A ver, pasen ahí al primer libro de Samuel 16, verso 14, David. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Hasta ahí. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Sí? Y entonces le atormentaba un espíritu de parte de Jehová. Dice ahí en la Biblia eso. Entonces comienza, se vuelve loco Saúl, pues, para que lo entiendan rápido. Anda ahí loco. ¿Sí? Y entonces dicen, ¿qué hacemos? Y le dice, bueno, hay que traer un tañedor, alguien que toque, y cuando se ponga loco que le toque. Así es como David llega al palacio. Dice uno, allá está un hijo de Isaí que toca la arpa, y comienzan a hablar maravillas de David. Así es como llega David al palacio. Y luego vean el verso 23, por favor, David. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor. Y el espíritu maligno no se apartaba de él. Pero ya Dios había retirado su espíritu, ¿se dan cuenta? Entonces, Saúl tenía días buenos y días malos. Y como nadie sabía cuándo era bueno y cuándo era malo, el pobre David tenía que andar con el arpa para todos lados detrás de él. Porque pobre de que le agarrara la locura y David estuviera lejos, ¿no? Entonces dice, en este momento fue en el que Saúl, o sea, imagínense, la medicina era David. Así que, pues imagínense el cariño que Saúl debió haber tenido. Pero David entendía perfectamente que era que Dios retirara, apartara su Espíritu Santo de su vida. Ahora, lógicamente, nosotros ahora tenemos el mapa completo y entendemos que el Espíritu Santo venía en los días del Antiguo Testamento de forma muy diferente como viene en el Nuevo. En el Antiguo Testamento vino de forma intermitente y vino a unas cuantas personas, los jueces, por ejemplo, los reyes, los sacerdotes, ¿sí? Y venían para cumplir funciones muy específicas. Por ejemplo, cuando el tabernáculo fue hecho, ¿se acuerdan?
que el Espíritu Santo vino sobre aquellos que trabajaron la madera y los metales preciosos y las telas. En un juez que es muy claro cuando el Espíritu Santo venía es en Sansón. Cada vez que Sansón hizo una obra, cada vez que Sansón hizo algo que trajo victoria al pueblo de Israel, vas a notar que dice, y el Espíritu Santo vino y estaba sobre él. Entonces David sabía el tormento que Saúl había vivido cuando Dios retiró su espíritu. Y entonces por eso él le dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David había sido ungido por Samuel, allá en el primer libro de Samuel, capítulo 16. Había recibido ese ungimiento de parte del profeta Samuel y Samuel le dio esa confianza. Vas a ser el rey, el próximo rey de Israel. Pero él sabía el peligro. Entonces, vemos de una manera increíble cómo es que cuando David en el verso 12 entiende que todo creyente tiene que verse totalmente perdonado por Dios en su vida, comienza a ver las cosas de una manera diferente. Pero tenemos que apreciar algo: la pena que David experimentó por el pecado, o más bien la pena que David experimentó fue por el pecado cometido. Y eso es arrepentimiento. Pena por el pecado cometido, eso es arrepentimiento. Hay algo que se parece mucho al arrepentimiento, es el remordimiento. Pero el remordimiento se enfoca en las consecuencias del pecado, no en el pecado. Lo vuelvo a decir, David se arrepintió, y cuando David se arrepintió, pudo tener como enfoque el pecado que él había cometido. Cuando la gente está en remordimiento, parece que se arrepintió. Pero cuando comienzas a hablar con la gente y nada más te hablan de las consecuencias, es que hice esto y porque hice esto pasó esto, y te están hablando de lo que ahorita está pasando, no te hablan del pecado, te hablan de lo de ahorita. Es que yo no sé por qué doña Quetita me dejó de hablar si yo siempre he querido a doña Quetita. No me hables de ahorita, cómo te trata doña Quetita. Dime qué le hiciste a doña Quetita en el pasado, porque eso demarca, es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Entonces David no estaba en remordimiento. David se había arrepentido de una manera real delante de Dios y miraba las consecuencias de su pecado, pero el enfoque no era las consecuencias, el enfoque principal era el pecado. Es por esta razón que aunque David fue perdonado por Dios, tuvo que lidiar en el futuro con las consecuencias de su pecado. Y lo vemos claramente en la vida de sus hijos. Cuando Dios le perdona, cuando Dios le restaura, cuando Dios ya lo viene y lo restaura, le dice, la espada no se va a apartar de tu familia. Y fue una verdad, ¿verdad? Absalón, Adonías, la violencia que hubo entre ellos. Al final, vemos un compromiso renovado y acción de gracias en la vida de David. Porque el verdadero arrepentimiento y la limpieza nos guían a tener un nuevo pacto, un nuevo compromiso con Dios. David promete hacer básicamente tres cosas: testificar en el verso 13, predicar en el verso 14 y 15, y luego también alabar en el versículo 15. Pudiéramos resumir que esta es la promesa de David: testifico, predico, alabo. Pero llega a una conclusión hermosa. El verdadero servicio delante de Dios consiste en hechos, no solo en ritos. Lo que Dios busca es un corazón recto, contrito, humillado delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios busca cuando confesamos nuestros pecados? Corazones rectos, puros, no ritos. A pesar de que no tenemos los ritos que los israelitas tenían aquel día, cuando nosotros fallamos o cuando nosotros pecamos, seguimos teniendo muchos ritos. Y el Señor no quiere rituales de nuestra parte, el Señor quiere genuina confesión. El costo de la verdadera confesión, lo dice David aquí, es un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Al final, los versos 18 y 19, David está hablando de la prosperidad y de la restauración de Jerusalén, y más que ser una restauración física aquí, era una restauración espiritual. ¿Por qué una restauración espiritual? Miren, si la cabeza de un reino está mal,
Si el liderazgo está mal, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Ustedes creen que durante ese año que David estuvo en pecado y que no confesó su pecado, él podía desafiar a otra gente a que vivieran una vida íntegra, recta delante de Dios? No. Entonces David no entiende y dice, si yo me pongo a cuentas contigo, si yo arreglo las cosas contigo, este reino se tiene que enderezar. Y luego vean esto, David afronta su pecado, lo confiesa y les da un gran ejemplo. Si él como rey, si él como gobernante se pone a cuentas con Dios, sería bueno que todos ellos como reino se pusieran a cuentas con Dios. Concluyo con 3 cosas que vemos que David hizo en estos versos que hemos leído esta noche. Primero, número 1, confesó su pecado. Confesar el pecado, hermanos, es no esconder nada delante de Dios. No escondas nada delante de Dios. Dale los detalles. Él lo sabe. Lo vuelvo a decir por 5ª, 6ª o 10ª vez. Él lo sabe. Pero Él quiere el detalle. Confiesa tus pecados completamente. Número 2, cuando confesamos nuestros pecados, David fue restaurado. Y eso es lo que va a pasar cuando alguien confiesa su pecado. Vas a ser restaurado. ¿Qué es ser restaurado en este caso? Perdonado. Regresar a la comunión completa con Dios. Regresar a la comunión completa. En esta experiencia que David estaba teniendo en pecado era regresar a ser el rey, pero no con esa condenación con la que había caminado durante un año. O sea, regresar a ser un hombre que verdaderamente diera dirección no solamente logística, bélica a la nación, pero que diera dirección espiritual a la nación. Y vemos que básicamente David en esta restauración es increíble lo que él dice. Experimentó el gozo de la salvación, o sea, de ser rescatado, de ser salvado del pecado, experimenta limpieza, ve perdonados sus pecados, experimenta un cambio de vida, habla de tener comunión con Dios y habla del Espíritu Santo, de no apartar el Espíritu de Él. Lo tercero que vemos con David es que se comprometió con Dios. Se comprometió con Dios. Es decir, después de confesar su pecado, después de saberse restaurado, él dice, Señor, ahora sí, tengo un nuevo entendimiento de lo que tú pides de mí, por eso te voy a alabar, por eso voy a testificar de ti, por eso voy a predicar de ti, por eso les voy a enseñar a los transgresores a que no cometan una violación a los principios que tú has dado. Y aquí está lo maravilloso, aunque el Salmo 51 nos manifiesta la ocasión especial en la que David está presente delante de Dios por su pecado, sigue siendo una oración, sigue siendo una guía para nosotros en todo momento poder aplicarla. ¿Se acuerdan de aquel hombre del que Lucas 18 hace mención, que se acerca a Dios con esta súplica, con este ruego, con este clamor? Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Y Pablo dice a los hermanos en Corinto que si alguno está firme, mire que no caiga. El Salmo comienza en lo profundo del abismo del pecado y llega a la limpieza perfecta que solo Dios puede dar al perdonarnos. ¿Sabes qué es lo maravilloso del Salmo, de poder leer este Salmo? Que el Dios al que siguió y al que sirvió David sigue siendo el mismo. Sigue perdonándonos, sigue limpiándonos, sigue restaurándonos. Hebreos 13:8 dice lo mismo que decía cuando lo aprendiste, ¿no? Jesucristo es el mismo hoy y siempre, sigue siendo el mismo. Y eso es maravilloso, saber que tenemos en Él a un Dios perdonador, restaurador, limpiador, que sabe qué hacer con la transgresión del hombre, que sabe qué hacer con la maldad del hombre. Pero la condición del Salmo también sigue siendo la misma en nuestras vidas. ¿Cuál es la condición aquí del Salmo? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Confesar su pecado. No hay forma de experimentar la maravillosa gracia de Dios en nuestras vidas si no confesamos. Si no confesamos nuestros pecados, no hay manera.
Entonces el Salmo es una invitación a que estemos a cuentas con Dios. El Salmo es una llamada de alerta, una llamada de atención. Por eso terminé con este pasaje de Corintios, porque quizás tú dices, no, ahorita no. ¿Quién sabe mañana? Por eso dice, mire que no caiga. Nada más para aumentar un poco el contexto histórico. La mayoría de nosotros sabemos que la ropa se lava y siempre se ha lavado la ropa. Y algunos piensan que el aparato histórico más frecuente de poder conocer es el lavadero. Le tengo sorpresa, ese es el instrumento nuevo, el instrumento básicamente que usaron industrialmente, moderno. De ahí pasaron a las lavadoras. Y quien conoce las casas menonitas, ellos tienen lavadoras hechas de madera y hacen lo mismo que una lavadora de las otras, porque tienen rodillo y toda cuestión. Pero en el contexto histórico donde se escribió este salmo, se lavaba la ropa en el río. Y la ropa en el río se pegaba con palos. Esa es una forma. La segunda forma es que le echaban el hisopo, la lavaban, entonces cuestión que era como una lejía. Agarraron la ropa, la torcieron y la golpearon contra las piedras. Lo que David le está pidiendo a Dios es lo mismo. Apaléame, golpéame contra las piedras. ¿Quién se apunta? Nadie, ¿no? Por eso es que David comienza diciendo, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Sabía que lo que venía no era sencillo, pero sabía a dónde acudir. Y qué maravilloso es, Dios nos sigue mostrando su piedad y su misericordia, pero necesitamos confesar. Puestos de pie, vamos a orar. Date la vuelta ahí o ora con alguien, vamos a orar uno por otro. Oremos uno por otro y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, por favor. Busca ahí a alguien. Señor, venimos delante de ti esta noche con un corazón humillado, rendido delante de ti, sabiendo, Señor, que tu bondad y tu misericordia hasta el día de hoy nos han dirigido, nos han acompañado. Ayúdanos en verdad a poder concentrarnos en nuestros pecados, no en las consecuencias, no en el fruto, Señor. ¿Cuántas veces hemos cortado el fruto de nuestros pecados, pero no hemos ido a la raíz? Y el pecado sigue brotando, sigue invadiendo nuestras vidas, sigue invadiendo el corazón de los que nos rodean. Perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Como aquel hombre, Señor, en el templo te decimos esta noche, sé propicio a mí, oh Dios pecador, sé propicio a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame verdaderamente que mi vida pueda ser ministrada, ser tocada por ti, Señor. Ayúdame verdaderamente a tener dirección clara de tu gracia, de tu presencia sobre mi vida. Reconozco mis debilidades, mis flaquezas. Sé que no me son ocultas delante de ti. No hay nada que yo pueda ocultar, que yo pueda esconder de delante de ti. Pero pido, Señor, pido tu gracia y tu fortaleza en todo. Y pedimos, Señor, tu dirección, pedimos tu sabiduría. Por favor, Señor, si alguno de nosotros esta noche está batallando con algo en su vida para confesarlo, yo pido que tú nos des la gracia por tu Espíritu Santo, que nos des la gracia para poder salir adelante, para poder confesar lo que tenemos que confesar, y por tu Espíritu Santo pedimos esa obra, Señor. Pedimos que podamos confesar nuestros pecados para experimentar ser restaurados por ti, y entonces, Señor, poder ver la obra de Dios completa en nuestras vidas. Lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús, y te adoramos y te bendecimos porque eres bueno, porque eres bondadoso, Señor. Pedimos tu obra sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y en todo pedimos que Cristo se vea exaltado y se vea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Estamos despedidos. Gracias por acompañarnos.